Los otros, Villa Zapata y los otros. Y tenemos aquí a estos dos grandes autores que nos han venido trayendo relatos día con día para que nosotros podamos disfrutarlos en la tranquilidad de nuestra casa o compartirlos con aquellos que queremos, para que también cuando vayamos a alguna reunión tengamos un cuento que contarles, una historia que platicarles. Nos han traído otros libros y hemos estado tratando de hacer la historia, de venirnos a sentar aquí en el kiosco para que todos puedan escucharlos y compartirlos, y también para guarecerse un poco del calor. Gloria y Rubén se han dedicado a escribir una serie de relatos que, en este caso, el tema es sobre la Revolución Mexicana. Como decíamos, pueden ser historias que no fueron contadas oficialmente, pueden ser historias que surgieron de la imaginación de los autores, pueden ser historias que les contaron a alguien y que ellos las están trasladando aquí. Pero lo interesante de este libro es que, además de que viene la historia y que son muy fáciles de leer, tienen la explicación también histórica del momento en el que pudieron haber pasado o pasaron, el espacio, el lugar, y trae una pequeña cita histórica del momento y de los actores que pudieron haber intervenido en estas historias. Esto es muy interesante porque nos hace que nos podamos después referir a otro tipo de libros que ya son de historia oficial, donde podemos encontrar mucho mayor información al respecto. Les voy a dejar a Gloria y a Rubén el micrófono para dar una pequeña introducción, para que nos cuenten el motivo y la forma en que escribieron este libro, y después los vamos a invitar a que tomen un libro para que podamos leer un poquito de estas historias entre todos, y creo que así las vamos a disfrutar mucho. Les damos la bienvenida aquí a esta lectura. La Casa de Cultura de Santa María de la Ribera, la Dirección General de Cultura, los invita a que volvamos a retomar los libros. Gracias, Gloria, gracias, Rubén. Gracias, Laura. Gracias a quienes nos acompañan hoy. ¿Por qué la revolución? Bueno, aparte de que uno de mis abuelos, que era del bando de los pelones, por cierto, se perdió en la revolución, y a quien está dedicado uno de los cuentos de este libro, no se volvió a saber más de él. La revolución es lo que representa el anhelo que todos tenemos de justicia social, de cambios positivos, ese espíritu de lucha que llevamos dentro, y ese espíritu de querer transformar las cosas y terminar con las injusticias. Es tratar de hacer lo posible, que a veces es imposible, desde nuestras respectivas condiciones, para poder acabar con esto de aquellos que solamente se hacen del poder para tener privilegios y para medrar desde los puestos públicos. Esto es un ideal social que en nuestro país todavía se mira muy lejano, tan lejano como esas bolas de fuego que aparecen en las noches en el campo y dicen que son brujas. Pero la magia de nosotros como sociedad puede lograr que se transforme, aunque poco a poco, las cosas. En ese espíritu de querer transformar, y también de la idealización de esta lucha armada, fue que Rubén García Oropeza y yo nos pusimos a escribir cuentos tratando de la Revolución Mexicana. No hablamos de los héroes, entre comillas, porque héroe y antihéroe es muy relativo en un movimiento social de las características de nuestra revolución, sino hablamos de las personas como nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, a quienes algún día de sus vidas, cuando se dieron cuenta, ya los había envuelto el torbellino. Cómo resolvieron su circunstancia existencial de ese momento, qué ocurrió, qué sentían, qué pasaba.
Esto los historiadores generalmente no lo registran porque es parte de lo cotidiano. Y lo cotidiano pues no va con las grandes letras de la historia, a menos que se dediquen específicamente a historiar la vida cotidiana. Los escenarios de las batallas, los héroes y los antihéroes famosos de la Revolución Mexicana son en los cuentos que conforman este libro meros accidentes. Son personajes incidentales, son personajes de referencia sobre esas circunstancias vitales de los ciudadanos comunes y corrientes de las cuales hablamos. Por otra parte, literariamente hablando, considero en lo personal que la Revolución Mexicana puede asemejarse a las grandes sagas y epopeyas que tienen otras culturas y otras civilizaciones. Es muy variada en la temática, maneja todo tipo de personajes, se da lo más cruel y lo más noble, como en cualquier epopeya que se respete. Algunos autores y estudiosos dicen que la revolución fue un mito. Pues desde el punto de vista del escritor, bienvenido ese mito, porque nos enriquece, porque nos da otro enfoque de los hechos verdaderos y porque nos alimenta tanto como lectores o como escritores a seguir adelante y a hacer una revolución cada día, una revolución desde nosotros mismos, sin importar lo aparentemente pequeña que sea. Rubén no quiere, no le saque, bueno, al final habla Rubén. Bueno, ya dijo, está calentando motores. Bien, pues el libro, como les decía, está formado por 30 cuentos de muy diferente temática. De estos 30 cuentos, 4 de ellos tocan las cuestiones de diversidad sexual. Son Los extremos del puente, que es humorístico más o menos, pero con un final tierno, diría yo. Siempre detrás de ti, que termina en tragedia. Un secreto de amor, que tiene un final inesperado. Y El ahijado del coronel, que empieza en la época actual y nos remonta a la época de la Revolución. El ahijado del coronel fue escrito cuando estaba en tema de discusión pública y que lo traían los medios de comunicación como noticia principal y todo eso, la cuestión de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales o lesbianas. Siguen muchos discutiendo si será bueno o malo o todo lo contrario este hecho. El ahijado del coronel nos dice que a veces no es cuestión de escoger, a veces es cuestión de hacerlo porque se tiene que hacer para salvar una vida. Hay también un cuento que es con el que inicia el libro, que se llama El tren de municiones, que es un cuento muy nostálgico y que nos habla de los ferrocarriles, que tan importantes fueron tanto en la economía de la época porfiriana como en el movimiento armado revolucionario mismo, ya que eran el medio de transporte principal tanto para personas como para pertrechos de guerra o alimentos y demás. Fue algo fundamental, estratégicamente y logísticamente hablando. Luego, pues ya les dije, Los extremos del puente, bueno, ese hay que leerlo, porque es un poco así humorístico. Hay otro humorístico también que habla de los hermanos Huicharrica o Huicholes, que ya vi que andan por ahí unos acá en lo de las plantas medicinales. Este se llama El Capitán Caca y se trata de unos federales. La visión del general pues tiene una dosis fuerte de crítica social, una que se llama ironía, que juega con los sueños y la realidad
de un abogado que trató de salvar a Madero y a Pino Suárez del asesinato del que fueron víctimas. Heroísmo compartido es una versión muy fantástica de la defensa del puerto de Veracruz en 1914. Retrato del poder corrupto, aunque se trata de Victoriano Huerta, hay personas que nos han comentado que si estábamos hablando de algún presidente reciente. Mortal Anticipación se trata de Emiliano Zapata. Codicia Letal es un cuento de fantasmas, pero en el que los protagonistas son un grupo de villistas. Accidentes de la Guerra nos habla de esa crueldad que es inherente a toda guerra y que también a veces se enfrenta a quienes están participando en ella a situaciones dolorosas e inesperadas. Siempre detrás de ti es a la vez una historia de amor y una tragedia. Son dos chicas lesbianas que se enamoran, ellas eran de esas señoritingas porfirianas, hacendadas, pero se empiezan a enterar por los periódicos de lo que está ocurriendo y se van de su casa y se suman a la revolución. Una guerra sin balas es un cuento que privilegia el idealismo y que nos enseña cómo no hace falta la violencia para promover aquellos cambios que deseamos para nuestras vidas y las de los demás. Oráculos y aparecidos es una fantasía alrededor de Francisco I. Madero y sus conocidas, aunque no mucho, prácticas espiritistas. Déjame descansar también habla del drama de la guerra, de quienes están enlodándose en las trincheras, a veces con heridas infectadas, teniendo que seguir a pesar de la fiebre y en situaciones verdaderamente trágicas. Por sus obras los conocerás, se trata de los guerrilleros revolucionarios que anduvieron en el estado de Tamaulipas. También se hace una reflexión en este cuento acerca del manejo del poder, en este caso el poder del clero. Diálogo nocturno, si bien no es precisamente de la revolución, pero habla de los últimos días de Porfirio, ahora sí que de Porfirio Díaz en el poder. Don Porfirio casi se muere a causa de una infección dental, que se le fue de la muela hasta la mandíbula. Tenía unas fiebres tremendas que lo hacían delirar y se dice por allí que el que se fue en el Ipiranga no era don Porfirio sino su doble, porque muchos gobernantes tienen sus dobles para cuando se ofrezca. Don Porfirio se había ido antes a Cuba y se dice que un médico cubano de apellido alemán, del cual no se sabe más que el apellido, fue el que le salvó la vida de esa infección tan tremenda. Tomemos en cuenta que pues en aquel entonces no había antibióticos como los que conocemos hoy en día. Entonces fue toda una hazaña médica el haberle salvado la vida a don Porfirio. Amor de padre también habla de los azares de la guerra. Es un cuento que en lo personal me resulta bastante conmovedor. Luego el otro Pancho, que nos presenta la leyenda negra de Pancho Villa, presentada desde otro ángulo y desde el punto de vista literario. Hay uno que se llama Mujeres y Soldados, que habla de las mujeres que lucharon en las filas de Pascual Orozco. El compadre árabe es una recreación de la leyenda que cuenta que Emiliano Zapata no murió, sino que se le llevó un compadre árabe para salvarlo. Pues resulta que ese compadre árabe sí existió en la vida real, se llamaba Salomón. Inspirados en ello hicimos este cuento en donde pues también descubrimos que nuestros deliciosos tacos al pastor vienen pues de los tacos árabes, de los tacos de cordero que ellos hacen. El Gatazo habla de una estratagema de guerra llevada a cabo por unos jóvenes en Baja California. Extrañas aliadas es de vampiros, ¿por qué no? También había vampiros revolucionarios, señores, y se refugiaban en las haciendas que las huestes revolucionarias habían hecho que sus dueños abandonaran. La fuerza del ideal habla precisamente de eso,
de cómo un moribundo vuelve a la vida por sus ideales. Un secreto de amor, pues juega con identidades, juega con género, es uno de los cuentos de diversidad sexual. Unas lindas florecitas nos enseña cómo una mujer que aparentemente es inofensiva y que está sujeta a lo que estaban sujetas las mujeres en la época de don Porfirio, que era la señorita de su casa, pues puede combatir sin necesidad de tirar ni una sola bala. El pueblo sitiado pues es un juguete para la imaginación. Este es para leerlo e imaginarse todo lo que narra y luego disfrutar el final inesperado, que a uno les va a dar risa y a otros les va a caer gordo, pero bueno. Operación Subterránea trata de los cuatreros y los bandidos estadounidenses y los traficantes de armas y de ganado que entre Arizona y Sonora estuvieron muy activos durante la época de la Revolución. El ahijado del coronel, pues ya les comenté, es sobre la adopción de niños por parejas homosexuales. El usurpador no se trata de Victoriano Huerta. Bien, ahorita nos va a platicar Rubén G. Oropeza de ese cuento del ahijado del coronel. Y finalmente El suéter rojo. Este cuento surgió de una deuda personal que yo tenía con mi abuelo, que se desapareció en la Revolución o lo desaparecieron, nunca se supo nada. La única evidencia que hubo fue que se encontró un suéter rojo que le había tejido mi abuela y que ellos estaban en Chihuahua en ese entonces y nadie sabía que él llevaba ese suéter debajo del uniforme sino mi abuela. Y cuando lo encontraron pues pensaron que ya había muerto, ¿no? En fin, esos son los 30 cuentos que componen Villa Zapata y los otros. Si quieren que les leamos alguno en particular, que compartamos la lectura, pues aquí estamos y para eso estamos. Rubén nos va a contar. Bueno. Sí, les quería comentar que el ahijado del coronel está basado en dos hechos reales. Fueron anécdotas que nos platicaron. Bueno, una fue lo que trata la introducción del cuento, es sobre un hecho real que fui testigo en el terremoto del 85. Nada más que el desenlace en el relato hablamos de que salvan a la persona. La realidad es que la dejaron morir. Y el ahijado existe. Nos lo platicó una persona ya grande, un médico, y de ahí viene esta historia. Las fuentes son gentes desconocidas. No son celebridades, es gente del pueblo, ¿sí? Y le dimos un poquito de sabor, fantasía, un poco de fantasía para cubrir los huecos de la narración. Como hay muchos relatos verídicos que están involucrados en Villa y Zapata. Nada más que les hemos puesto un poquito de fantasía para que sean congruentes y sean entretenidos. Al final de cada relato viene una ficha histórica con relación a los eventos que se vieron involucradas las personas, generales, generalas, aspectos que la historia en la escuela no nos lo platica, ¿no? Y esto vino a base de una serie de investigaciones. A pesar de que estas fichas históricas son muy cortitas, llevan muchas horas de investigación para tener una base, una lógica con relación a lo que estamos citando. Esperemos que les agrade y que nos acompañen a viajar a la revolución. ¿Qué les parece si empezamos una lectura, nos la vamos pasando,
como hicimos en la presentación anterior, los invitamos a que tomen un librito y quien guste leer, pero primero nos gustaría que nos dijeran cuál les llamó la atención de los que de los que ahorita nos relató de manera general Gloria, para que lo tomáramos. El hijo del coronel. Ok, ¿cuál más? A ver, allá hay la hijo del coronel. ¿Cuál? El de las florecitas. Las florecitas. ¿Cuál otro? La guerra sin balas. La guerra sin balas. La guerra sin balas. Tren de municiones es el primer libro digo, el primer cuento de todo el Ok. libro. Bueno. Ok. ¿Cómo se llama? A la visión del general. Bueno, como el autor que está aquí a mi derecha, uno de los autores, escoge la visión del general, pues vamos a empezar con esa y seguimos después con los que ustedes han mencionado, ¿sí? Los cuentos cada quien hizo, se dividieron los temas No. Los temas de los cuentos, bueno, unos fueron surgiendo así como comentarios, otros como discusión. Algunos son más idea mía, otros son más idea de Rubén, pero la gestación, en la que no faltaron gritos y sombrerazos. a la hora de escribirlos, tiene al final hay algo importante, un crédito, alguna cosa. Para saber de quién es cada cuento. No, porque son nuestros hijos, los hicimos entre los dos. Sí, son como hacer un niño, o sea, tiene a veces un poquito más de la mamá, a veces un poquito más del papá, pero lo hicieron entre los dos. En este volumen yo me quedé ciego, tengo glaucoma y ya no pude seguir escribiendo. Y Gloria me animó a que escribiéramos Cuentos de la Revolución, que era el proyecto que teníamos, y me ayudó a superar mi ceguera y fue motivo de inspiración. Estos relatos han oído acá se enoja, ¿no? Pero ¿han oído las canciones de los Beatles, Lennon y McCartney? Sí. Bueno, hay canciones donde la inspiración es McCartney, pero hay muchas cosas donde John Lennon intervino para que hubiera una coherencia. Si han escuchado las canciones tanto de John Lennon como de Paul McCartney individuales, son muy distintas, pero cuando estaban juntos se hacía esa magia, ¿no? Pues así sucedió con Gloria y conmigo. Nos juntamos y salió esa magia. Bueno, ¿qué les parece si vemos la visión del general? Los invitamos a que tomen un libro. Mi general, ahí lo busca un señor, dice que son conocidos de hartos años. El general dejó a un lado el jarro en el que bebía agua y asintió con la cabeza, indicando que pasara el visitante. Este entró de inmediato con paso felino. Era un gallardo charro vestido de negro, con botonaduras y espuelas de oro. Alto, su rostro de edad indefinible tenía rasgos aguileños, bigote retorcido y ojos tan penetrantes que parecían fosforecer bajo el ala del sombrero galoneado. ¿Qué tal, mi general?, lo saludó. Los años no pasan por usted, ya tenía ganas de verlo. ¿Me recuerda? Al estrechar ambos sus manos, el guerrero sintió un estremecimiento. Luego de escudriñar durante unos segundos los ojos del visitante, exclamó: «Sí, usted y yo nos conocemos. Me resulta muy familiar su rostro, pero la mera verdad, no me acuerdo dónde lo he visto, muchachito. A ver, déjeme acordarme». Y comenzó a citar lugares, batallas y hechos de armas sobresalientes
esperando alguna seña afirmativa. Pero el visitante solo sonreía. Finalmente dijo: nos conocemos de tiempo más atrás, mi estimado Doroteo. El general, al oírse llamado así, enrojeció por la sorpresa. El charro palmeó su espalda con camaradería y luego, con voz socarrona, hizo un recuento. Doroteo Arango, el hábil y audaz cuatrero que llegó a ser jefe de muchos bragados, que barrió la frontera, se burló de los bolillos y astutamente se evadió para librarse de la cárcel. ¿Ahora ya te acuerdas? Fue la primera vez que andabas en plena fuga que nos conocimos. No por nada mandé a mi corcel en tu auxilio. Y luego, según el pacto acordado, fui tu padrino cuando te cambiaste el nombre por el de Francisco Villa, con el que te hiciste conocido por tus hazañas como el Centauro del Norte. Sí, mi general, soy aquel al que un día, en un momento desesperado, llamaste Don Diablo. Estamos en la página 32. Sonriente, sin temor alguno, el general le reclamó: ah, sí, entonces me prometiste que tendría éxito en todas las batallas que emprendiera. Ahí sí que me fallaste. Con un leve tono burlón, el charro respondió: mira nomás, no te quejes. Yo y también Dios te dimos los elementos. Tu libre albedrío hizo el resto. Pero no vine a discutir eso, sino a recordarte que de la raya nadie se salva, Doroteo, y vine a prepararte para que veas que te tengo ley. Te aviso que aproximadamente apadrinarás un crío. Ese día nos encontraremos nuevamente y emprenderás el viaje a tu destino. Y como me simpatizas, también vine a mostrarte el futuro, para que veas que tu esfuerzo no fue en vano. Agárrame del brazo. El general se asió del charro como si fueran a pasear, y ambos entraron a un torbellino, en medio del cual pronto se fueron aclarando unas escenas, al tiempo que éste, con voz algo engolada, expresaba: tu nombre será leyenda de generación en generación. Llegará el día en que se funden instituciones en pro del campesino y del obrero, que habrán de trabajar para proteger con justicia a todo mexicano. La electricidad, el petróleo, el agua serán legítima riqueza de la patria. La soberanía nacional tendrá su época de esplendor. Aquello por lo que has luchado tendrá su recompensa. Azorado como niño, Villa veía pasar halagüeñas escenas del futuro. Pero será inevitable, agregó el diablo, que algunas partes del país queden estancadas, atrapadas en el caciquismo de los terratenientes. Aún así, una y otra vez habrá quienes traten de combatirlos en aras de los ideales de los mártires. No te pongas triste, general. Tú no podías haber estado en todas partes ni vivir eternamente. El caudillo, sin poder evitarlo, sintió curvarse hacia abajo las comisuras de su boca. Permaneció en silencio mientras Don Diablo proseguía mostrándole escenas increíbles de cosas desconocidas para él. Tu país será grande y popular entre las naciones, Doroteo, afirmó su interlocutor. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y pasados los años también será presa de los depredadores en el poder. La corrupción desmedida traerá miseria, el gobierno mismo se devorará en misericordia, el trabajo y esfuerzo de toda una época será festín de sus generaciones. Y va a resultar que hasta fuiste profeta, general. ¿Te acuerdas cuando dijiste que un día México se despertaría siendo colonia americana? Pues mira y asómbrate. Las grandes compañías transnacionales monopolizarán el mercado nacional, imponiendo sus condiciones. Contempla cómo tu patria se convierte en una calca del país vecino, cómo las riquezas naturales caen en manos extranjeras. Solo mandatarios con visión de verdaderos estadistas podrían cambiar esta realidad.
y de la misma manera que lo hizo en el Panteón Francés de 1915, ante la tumba de don Panchito Madero, enjugó su llanto. Arrugó con ira la prenda, se la metió bruscamente en el bolsillo, reaccionó embravecida. Y entonces tantas muertes, tanto trabajo, tantas ideas, los ideales de lucha valieron madre. El diablo replicó intentando calmarlo. No, general, tú y tu gente se entregaron a aquello en lo que creían, hicieron más por la causa que ninguno. Pero sabemos muy bien en lo que el poder convierte hasta la gente noble. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó cuando te sentaste en la silla presidencial? ¿A poco no te dio miedo solo pensar en tamaña responsabilidad? Esa silla los convierte en dioses. Es una circunstancia que cambia hasta al más santo, pero por eso no le atoraste. No es fácil apacentar a las fieras, y menos cuando son tan voraces. El torbellino comenzó a disiparse paulatinamente. Don Diablo se despidió de Villa, quien no atinaba a salir de su estupor. Tras un fuerte abrazo y un apretón de manos, quedaron comprometidos para la próxima cita. Poco después, el general y su gente allegada regresaban del apadrinamiento de un chamaco, en la casa de una de sus novias. El auto comenzó a avanzar muy lentamente, lo cual llamó la atención de Villa. Después de lo que pensó habría sido una ponchadura de llanta, comentó algo a su secretario, pero escuchó su voz extraña, pesada, lenta y grave. Pestañeó, y cuando volvió a abrir los ojos, una nube de polvo lo cubría. Al disiparse esta, se halló caminando por un desierto junto con algunos de sus compañeros. Pronto apareció don Diablo, quien lo abrazó amistosamente, lo tomó del brazo y al tiempo que echaban a caminar, exclamó: Bienvenido, general. ¿Ya viste que fue rápido? Algunos de los de tu gente vendrán con nosotros. Ellos también pactarán conmigo en diferentes tiempos y acordarán que cuando llegaste a la hora de cumplir, querían hacerlo a tu lado. Debes estar orgulloso de ellos, porque sí que te son fieles. Todavía no les tocaba, pero escogieron acompañarte en esta cita. Vas a ver qué padre la vamos a pasar, general. Ya empezaron a preguntar por ti allá en el lugar donde vas a estar. Vas a ver muchas caras conocidas, Ángeles, Fierro y hasta tu tocayo Madero, que también tuvo sus pesadillas. Villa se detuvo en seco para preguntar: ¿y Emiliano? ¿Él se encuentra también con ellos? No, mi general, replicó el diablo, tomando nuevamente del brazo y reanudando la marcha. Ese se encuentra en un lugar más distante. Los mártires no tienen cabida allá donde vamos. ¿Quieres leer el siguiente cuento? Bueno, les digo toda la ficha histórica y nos vamos al siguiente cuento. Ahorita acordamos cuál quieren. La ficha histórica que trae este cuento es la siguiente. Al asumir la presidencia interina del país, que desempeñó del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920, como resultado del movimiento de Agua Prieta, Adolfo de la Huerta Márcor gestionó la rendición de Francisco Villa, a cambio de otorgar tierras a los soldados villistas veteranos. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, por los cuales se obligó a deponer las armas y retirarse a la hacienda de Canutillo, en el estado de Durango. El 28 de julio firmó el acta de rendición y se retiró a la mencionada hacienda, que el gobierno le concedió en propiedad por los servicios prestados a la Revolución, y en la que fundaría y administraría una colonia agrícola militar. Por cierto que en esta colonia agrícola, Francisco Villa privilegiaba mucho la educación de los niños. Como guerrero fue sanguinario, pero era muy niñero y le preocupaba mucho la educación que él no pudo tener. En varias ocasiones él manifestó eso, que por su falta de educación pues no se sentía capacitado para gobernar. Y bueno, ahora ¿cuál vamos a leer?
203. Ya. El ahijado del coronel. Tras la catástrofe había que empeñar las manos, los conocimientos y el alma para salir adelante. Sentado en un pupitre de los que había en los pasillos de una escuela habilitada como centro de atención hospitalaria, el doctor Gregorio Alpizar, médico militar considerado como eminencia por sus colegas, fumaba un cigarrillo mientras intentaba relajar los músculos de su cuello y hombros. Llevaba 3 días durmiendo, si acaso 1 hora diaria, pero no podía permitir que la fatiga lo venciera en aquella situación de inusitada emergencia. Lo ocurrido había sido terrible. El día 19, la furia de la tierra, convertida en sismo, había destrozado una parte importante de la Ciudad de México. Los dolientes y desesperados formaban legión. Resultaba casi imposible atenderlos a todos. Alpizar había sobrevivido por azares del destino. Aquella fatídica mañana de septiembre, cuando se disponía a dirigirse a sus labores cotidianas, había encontrado ponchada una llanta de su auto y tuvo que cambiarla. 15 minutos de contratiempo modificaron su destino. Si hubiese llegado puntualmente al cambio de su turno en el Hospital Juárez, habría sucumbido. Por ello, consideraba que debía trabajar con más ahínco que nunca, pues tenía una misión que cumplir. En esos momentos, nada le importaba, sino poder ayudar a las personas en desgracia, cuyos rostros desolados y confusos, más que las heridas que curaba, le partían el corazón. De pronto, los rumores de una agria discusión llegaron a él. Acudió al aula de donde provenían, que se había habilitado como consultorio para quienes no requerían hospitalización. Sorprendido, vio que su colega y amigo, el doctor Esteban Mercado, peleaba a gritos con una atractiva muchacha que mostraba una seria lesión en la pierna derecha. Ya le dije que aquí no se levanta a atender. ¿No entiende? Dijo el médico airadamente. Ella, humillada, se disponía a abandonar el sitio cuando el doctor Alpizar intervino. Tomó por el brazo a la joven de manera conciliadora y reprendió a su colega. ¿Qué te pasa, Ernesto? Aquí no debemos negar la atención a nadie, y menos en una situación como la que estamos viviendo. Por favor, atiende a la señorita. Esa pierna requiere antisepsia y sutura urgente. No es ninguna señorita, es un maricón, respondió Mercado, y para colmo se le ocurre aparecerse vestido de mujer. Es una burla a la moral y a las buenas costumbres. Estos deberían de morirse, son una aberración. El doctor Alpizar, ante tal actitud, se limitó a decir a su colega: estás muy tenso, Ernesto. Procura descansar un poco. Yo lo atiendo. Al rato platicamos. Y acto seguido dio instrucciones a 2 enfermeros para que colocaran al trasvestido en una camilla y lo condujeran al área de cirugía ambulatoria, cosa que los auxiliares hicieron a regañadientes. El anochecer llegó pronto, o al menos eso pareció debido a la frenética actividad registrada en aquel puesto médico. Aunque se sentía rendido, el doctor Alpizar consiguió 2 grandes vasos de unicel. Los llenó de café cargado y fue en busca de su amigo, a quien encontró dormitando en uno de los 2 sillones que había en la dirección de la escuela. Le tocó el hombro levemente y una vez que éste reaccionó, le extendió el vaso con café y le dijo: ¿Qué hubo, hermanito? ¿Qué te pasó en la mañana? ¿Te desconocí? Tú que siempre has sido tan humanitario. Si alguien ha mostrado siempre calidad humana, eres tú, mano. ¿Quieres que te releve para que descanses siquiera un día completo? Porque a como te vi ya andas con los nervios de punta. No, mano, lo que pasa, respondió Mercado, es que no soporto esos degenerados. Y encima el muy desgraciado me dijo que en cuanto lo curara, podía ayudarnos a socorrer o a cuidar a los niños. Imagínate, los iba a volver igual que él. Alpizar sacó los cigarros, ofreció uno a su colega, le palmeó el hombro, se arrellanó en el otro sillón, dejó la cajetilla sobre una mesita y le dijo: ¿Dónde? Neto. Ahí se acabó. Sí. Neto, voy a platicarte una historia verídica para relajarnos un poco. Por favor, no vayas a interrumpirme. Cuando termine me darás tu parecer. Adelante, hermano.
Te escucharé con atención y prometo no interrumpirte, dijo Mercado, acomodándose en el sillón que ocupaba y encendiendo un segundo cigarrillo. Después de dar un largo sorbo a su café, el cirujano Alpizar inició su narración. Allá por el año de 1912, en plena revolución, llegó a la gubernatura de Jalisco el candidato del Partido Católico Nacional, que contaba con varias presidencias municipales y dominaba el Congreso local. Por supuesto, las filas de los conservadores andaban a todo tren. Incluso los negocios de comida de los jotitos en el mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara, habían visto disminuir su clientela. Había una pareja de comadres que vendían birria y se llamaban Vicente y Juan José. Ambos tenían cabelleras más o menos largas que se recogían en un apretado chongo. Gustaban de conversar con sus clientes. Escucharon cada vez con mayor frecuencia comentarios en el sentido de que en varios lugares del país la gente andaba peleando por los derechos y garantías sociales. Así llegó 1914. Mercado, un poco incómodo pero con interés por lo que escuchaba, encendió otro cigarrillo, pues iba a hablar, pero se acordó de su promesa de no interrumpir. Para no hacerte el cuento largo, prosiguió Alpizar, advirtiendo a su colega que a partir de allí se iba a ir de corrido. Un día en que tenían por único cliente a un norteño con aspecto de comerciante, comenzaron a comentar entre ellos que en vez de andar de princesas deberían irse a luchar por un mejor país. Vicente, que había notado que el cliente no les quitaba la vista de encima mientras se atusaba el bigote y pensaba quién sabe qué, le dijo a Juan José, que era el de aspecto más femenino de los dos, que ese tipo se le hacía medio extraño y que ya le había dado miedo, porque ni creas que nos está enamorando. Finalmente el norteño les comentó: muchachos, no todos los que andan en la bola están combatiendo, también hace falta gente para otras cosas que son tan importantes como andar a los fregadazos. ¿De veras quieren entrarle? Uno al otro le dijeron que sí, porque además en Guadalajara la cosa se estaba poniendo fea y las personas con su tendencia estaban siendo hostigadas. El norteño sonrió y pagando su cuenta les dijo: pues ya quedamos, muchachones, levanten el puesto y vámonos tendidos. Juan José dudoso le preguntó con una vocecita tipluda: oiga, señor, ¿y no podría mejor venir con nosotros dentro de unos 15 días? Las cosas son en caliente o no son, entonces ¿que le entran o no?, respondió el norteño. Vicente y Juan, presurosos, guardaron todo, cerraron su puesto y se fueron con el hombre, que a los 2 días los estaba presentando con el general villista Julián Medina, quien tenía serios problemas porque no podía hacer llegar cierta información de vital importancia al general Calixto Contreras, que se hallaba estacionado en Pueblo Nuevo, Durango. Iban 2 veces que lo intentaban, pero las líneas telegráficas estaban cortadas o interceptadas. Así pues, se requerían 2 mensajeros, un par, por si mataban a alguno o se le olvidaba algo, dijo Medina. De total confianza, que no despertaran sospechas, que memorizaran los datos y los transmitieran de viva voz al destinatario. El problema era que, para llegar al cuartel de Contreras, debían atravesar un poblado que estaba plagado de federales. Vicente y Juan aceptaron la misión. Tuvieron la idea de disfrazarse de mujeres embarazadas e ir junto con 2 soldados a la población donde se encontraba el jefe en cuestión. Pensaban que los pelones se tentarían el corazón al verlos en tal estado. Al general Medina no le quedaba de otra, así que aceptó y pronto, luego de comentar el ardid con las mujeres que los acompañarían, se pusieron en camino.
Faltaba poco para llegar a su destino cuando vieron acercarse una partida de federales. Vicente y Juan sintieron cómo el sudor frío bañaba sus cuerpos. Joaquina, una robusta soldadera de unos 60 años, les indicó que dejaran el asunto en sus manos y sin previo aviso sacó una botella llena de un líquido rojizo. Alzó la falda de Vicente, le vació el líquido. Es sangre de pollo con agua y tantitos miados, mijo, le explicó en la entrepierna, de modo que la falda se manchara, y le indicó que fingiera dolores de parto cuando llegaran los pelones. Luego de una cantimplora sacó agua en el cuenco de la mano, la sorbió, hizo un buche y se la asperjó sobre la cara para que se viera muy sudoroso. ¿Quién sigue?